Yo estaba esperando este momento precisamente de encontrarme contigo de nuevo para que sigamos hablando, conversando sobre algunas enseñanzas importantes que tenemos en la Biblia, las Sagradas Escrituras. Espero que tengas una Biblia bastante trajinada, que la estés usando todos los días, leyendo algo de ella y recordando cada día sus enseñanzas para ponerlas en práctica. Si no tienes una Biblia, si no la tienes trajinada, es decir, bien usada, bueno, te invito a que si tienes una guardada, la busques y comiences a leerla poco a poco. Y si no tienes una Biblia, bueno, busca maneras de que te regalen una, tal vez el día de tu cumpleaños, o que... Y si no, hay maneras de conseguir un regalo, porque a veces se pone difícil el asunto, ¿no? Pero si no hay manera de conseguirla por vía de un regalo, bueno, consigue una librería y invierte algo de dinero y comienza a leer un libro que estoy seguro va a ser muy útil para ti. Bien, hoy quiero que dediquemos nuestro tiempo a hablar de la fe. ¿Tú tienes fe? Seguramente sí tienes fe. Yo también tengo fe. Y gracias al Señor he tenido la bendición de fundamentar mi fe en lo que la Biblia dice, en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de Dios, lo cual nosotros debemos creer y debemos seguir y vivir. Otra palabra para fe, según lo que podemos ver en la Biblia, es la palabra fiel. Y de allí se deriva otra palabra que es fidelidad. Y sobre eso vamos a estar hablando. La palabra fe nos han dicho que se deriva del latín fides. Y de allí pues ha llegado en nuestro idioma español la palabra fe. También pudiéramos afirmar en este momento que la fe denota confianza. En otras palabras, que tener fe es tener confianza. ¿Pero confianza en qué? Confianza en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de la fe salvadora. Hablamos en algún programa, en algunos programas anteriores acerca de la salvación. Y hay una fe que es salvadora, podemos llamarla de esa manera. Y bueno, vale la pena hacer esas consideraciones y ver qué puedes hacer tú para mejorar tu fe, así como lo que yo puedo hacer para mejorar mi fe en relación a Dios, a lo que Él dice, a lo que Él enseña. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a manejar verbos y a conjugarlos. Yo, tú, él. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Pero resulta que con la fe no podemos hacer eso. Porque no puedo decir yo fe, tú fe, él fe. No. Bueno, hay una señora conocí una vez que llevaba ese nombre, fe. Entonces ella sí era fe. Pero nosotros desde el punto de vista de la conjugación de los verbos no podemos serlo. Como no es un verbo, vamos a encontrar que en la Biblia esto toma su lugar o se sustituye por creer y confiar. Creer y confiar. Por eso afirmamos que la fe es creer. ¿Tú crees? Eso es tener fe. ¿Tú confías? ¿Tú estás confiando? Eso es tener fe. Así que estas dos palabras, creer, confiar, vamos a encontrar que en varias situaciones sustituyen en las Sagradas Escrituras la palabra fe. Ahora, el concepto de fe indudablemente ha sido variado, ha sido tal vez redefinido, porque a veces es un poco complejo entender
esto de lo que es fe. Y entonces, en un sentido, ha sido refinido en los últimos tiempos, de manera que podamos nosotros, los seres humanos, tener una mejor comprensión de lo que se trata, de lo que es fe. En ciertos círculos, digamos, círculos filosóficos y también algunos círculos teológicos, estudiosos de las Sagradas Escrituras, a veces ellos han trabajado con unos nuevos conceptos y un nuevo concepto teológico que rara vez se somete a algunos criterios complicados de las Sagradas Escrituras, digamos complicados para poder manejarlos y para poder entenderlos. Y ellos tratan de tener algunos criterios que no tengan que ser sometidos o sometidos a la veracidad, a la totalidad de las Sagradas Escrituras. En el concepto bíblico, creo que fe tiene que ver con eso, que toda la persona, el ser humano, tiene que entrar en juego, que aún el mundo físico tiene que ver y tiene que ayudarnos. Y por supuesto, la palabra de Dios y Dios mismo entra en juego, y que es digamos, el sentido que nos da la veracidad de que la palabra de Dios es la verdad. Es decir, dije que la persona, que el mundo físico, que la palabra de Dios y que Dios mismo juegan un papel crucial en el entendimiento y en la interpretación de lo que la Biblia dice acerca de lo que es fe. A través de la Biblia, que es nuestro libro, las Sagradas Escrituras, fe es la respuesta humana de la demanda de Dios. Fe es la respuesta que tú y yo podemos dar a lo que Dios demanda del ser humano, lo que Él demanda por causa de la información que ha dado, por la manera en que Él se ha dado a conocer. Tú y yo tenemos la información. La información que conocemos, entonces, ha de ayudarnos a dar esa respuesta a Dios. Y puedo afirmar, entonces, que fe es la respuesta dada, la respuesta humana, la respuesta tuya y mía que Dios espera de las personas que confían en Él. Tú confías en Dios, Dios espera eso. Tú confías en la palabra de Dios, Dios espera que tú y yo la obedezcamos. En esencia, la falta de confianza en Dios creo que fue lo que causó el primer problema allí en el huerto del Edén. Fue la falta de fe, la falta de confianza en Dios lo que causó el primer pecado del ser humano. Ustedes se acuerdan que en Génesis, el capítulo 3, leemos que allí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios los había puesto allí y les había dicho: coman de todo lo que hay en el huerto del Edén. Eso es para su alimentación. Pero del árbol que está en medio del huerto no coman. Y el día que coman, se van a morir. Así se los dijo Dios. Y por supuesto que ahí estuvieron
hasta que un día llegó la astuta serpiente, que era el diablo convertido en serpiente, ¿verdad? Llegó a decirle, con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol que está en el huerto. Y la mujer le dijo, bueno, Él nos ha dicho que comamos de todo, menos de este que está en el centro. Y la serpiente le dijo, no, pero eso no es así. Ustedes pueden comer. Y cuando comas, mira, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Parece que la mujer hizo algunas consideraciones. Eva tomó en cuenta lo que le había dicho y decidió comer. Y después le dio a Adán, también comió. Y ya vinieron pues las consecuencias. ¿Qué pasó allí? Que Eva y Adán dejaron de tener confianza en Dios. Sencillamente. Dejaron de confiar en que lo que Dios les había dicho era verdad. Decidieron romper con eso. No, Dios ha dicho eso. Pero la serpiente dijo esto. Bueno, nosotros no vamos a creer que lo que Dios dijo es verdad, por lo tanto, vamos a comer. Y comieron. ¿Y qué pasó? Bueno, a la final fueron echados del huerto del Edén y a la final tú y yo estamos sufriendo las consecuencias de esa desconfianza que ellos tuvieron en Dios y en lo que Dios les había dicho. Así fue. De manera que no caigas tú y no caigamos nosotros en esas falsas cosas que a veces llegan para que desconfiemos de lo que Dios dice en su palabra para nosotros. De manera que, entonces, desde la caída, Dios inspira y Dios fortalece la confianza en Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú confíes en Él absolutamente. Si quieres podemos usar la palabra ciegamente. Pero de repente dices, ¿pero por qué ciegamente? Bueno, pero ¿qué mal hace que confiemos ciegamente en Dios? Si Él solo quiere el bien para nuestra vida, para nosotros, para nuestra familia y para el ser humano. Lo que Dios dice y lo que Dios hace, eso es la verdad. Y lo hace para ti y para mí. Ahora, fe podemos afirmar también que es el conocimiento de Dios. Sí, porque tú sabes lo que Dios ha dicho, ahí está en la Escritura, tú crees eso y eso es fe. Por lo tanto, afirmo que fe es conocer a Dios. Mientras más tú conoces a Dios, mientras más sabes de Dios, en mejores condiciones estás para tener fe en Dios. Por supuesto, el conocimiento de Dios nuestro es limitado. Es limitado. Dios es infinito. Nosotros somos finitos, como se dice. Es decir, nosotros entonces llegamos a conocer a Dios, a tener un conocimiento de Dios, pero por supuesto ese conocimiento es limitado. Pero conocimiento al fin. Y podemos recordar lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, que si tienes falta de conocimiento, que si tienes falta de sabiduría, entonces pídele a Dios que te dé el conocimiento que necesitas, que te dé la sabiduría que necesitas. Y lo más extraordinario de todo es que dice ese texto, Él te la dará abundantemente. De manera que sí podemos conocer a Dios y podemos conocerlo aún con la ayuda de Él. Ahora, hay una palabra hebrea, digamos que es una de las más significativas para referirse a fe, que es la palabra aman. Y se escribe igual así, en castellano se escribe aman.
como decir ustedes aman. Igual se escribe. Y esta palabra muchas veces se destaca, se traduce y significa fe. Aman. Significa fe porque tiene que ver con responsabilidad, con estabilidad, con firmeza. Y una persona que tiene fe es responsable. Y una persona que tiene fe es estable. Cuando uno cree lo que Dios dice, es estable, no está variando. Cuando cree lo que la Biblia dice, está firme. Por eso esta palabra aman significa estabilidad, significa firmeza, significa responsabilidad. Y los escritores del Nuevo Testamento muchas veces nos exhortaron a los creyentes de su época, y esa palabra nos exhorta a nosotros a la fidelidad, a que seamos fieles. Acuérdense que al principio, cuando comenzamos a hablar de fe, dijimos que hay otra palabra que es fiel, que también significa lo mismo. Pero pudiéramos decir que concretamente tiene que ver con sostener, mantener, sostener, mantener. Ahora, vamos a imaginarnos ahora a un padre, tal vez ese padre puede ser usted, que tiene unos fuertes brazos y que él llega y toma a su pequeño hijo, su pequeña hija, y los levanta y los tiene en esos brazos agarrados en sus manos. Y ahí los tiene. Para ese hijo o esa hija, esos son unos brazos que inspiran confianza, que inspiran seguridad, estabilidad. Esos brazos sostienen, esos brazos mantienen a ese niño. Y ese niño se siente seguro. Para él, para su hijo, esos son unos brazos seguros, unos brazos confiables. Ahora, esto parece ser un poco enredado, pero así es la fe en Dios. Dios es confiable. En Él nosotros podemos sentirnos seguros. Así como el hijo en los brazos de su padre se siente seguro, nosotros podemos sentirnos seguros en los brazos de Dios, en las manos de Dios, en esos brazos que nos sostienen. Entonces fe tiene que ver con eso, tiene que ver con fidelidad, pero tiene que ver con sostener y tiene que ver con dejarse sostener y sentirse seguro en los brazos, en este caso, de su Padre. Y en el caso nuestro, como cristianos, como hijos de Dios, sentirnos seguros en Él. Ahora, fe, como hemos dicho, es la respuesta humana ante Dios. Es tu respuesta, mi respuesta a Dios. Dijimos que tiene que ver con fidelidad. Fidelidad es una virtud de Dios. Él es fiel, nunca falla. Dios siempre es fiel. Pero también le da esta cualidad a sus siervos, a sus seguidores. Es decir, que usted también puede tener esta virtud de Dios y serle fiel a Dios. Dios que existe objetivamente, que como hemos dicho, existe por sí mismo. Objetivamente existe separado de los seres humanos. Pero entiéndase bien, separada de los seres humanos, pero de ellos recibe la confianza que genera el interior o en el interior de estos creer en Dios, saber que Dios existe y saber que Dios es real
y que Dios es eterno. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, si me permiten llegar hasta ahí en un momento, el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, a ver cuánto... Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 9, dice de la manera siguiente: reconoced, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Y sigue diciéndonos otras características allí. Pero dice que Dios le dijo a los seres humanos que reconocieran que Él es Dios y que Él es fiel. Bueno, Dios a través de la historia ha demostrado que Él es fiel y que por nuestra parte hemos de reconocer así que Él es fiel. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que también es significativa para fe, que aparte de la palabra amán, como ya dijimos, viene a ayudarnos a entender qué es eso. Y como decíamos hace un momento, que su palabra es objetivamente fiel, que Él es fiel. Esta otra palabra que estamos tratando de introducir aquí es la palabra yare. Esta palabra se refiere a temer, a temor. En este caso, por supuesto, se refiere a tener temor de Dios. La palabra yare entonces significa temer. Temer a Dios, que tiene que ver con creer en Él, confiar en Él, creer en Él de manera reverente, reverentemente, si te parece que lo digamos de esa manera. Eso significa la palabra yare, temer a Dios, con una fuerte convicción interna que tú tengas, en el sentido de convicción de que sus mandamientos son confiables. Y tenemos muchas escrituras, por ejemplo los salmos. Muchos de ellos, los salmistas, se expresaron diciendo de la confiabilidad que era la palabra de Dios. Cómo ellos tenían confianza en su palabra y por lo tanto la obedecían y por lo tanto se sometían a ella. Las promesas de Dios, la palabra de Dios para nosotros son protección. Cuando nosotros conocemos y obedecemos la palabra de Dios, somos beneficiados por hacerlo. De manera que el creyente en Jesucristo, el creyente en Dios, recibe un beneficio cuando obedece su palabra. Quien teme a Dios, tiene temor. Temor a Dios, temor a desobedecer, temor a dejar de hacer su voluntad. Pero es un temor que no asusta, es un temor que produce valor y que produce confianza para hacer lo que Dios manda. Temer a Dios es tener conocimiento de manera personal, de manera significativa en la vida de uno. Temer a Dios, por supuesto, es tener la disposición de hacer siempre su voluntad. Fe en el Antiguo Testamento, como hemos venido diciendo, claramente entonces está definido en el propósito divino, en el propósito de Dios de remediar la necesidad del hombre, en redimirlo de la situación pecaminosa que tiene y poder traerlo de nuevo a una relación íntegra y de amistad con Él.
Dios provee la fe en dar, provee la fe al dar información acerca de Él. Esa información verbal, pero esa información que nos trajo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios dándonos información acerca de sí mismo, de sus planes, de sus propósitos, de sus proyectos para con nosotros, para con la raza humana. Información relacionada, por supuesto, con sus proyectos para la vida personal, para la vida de cada ser, la vida de cada hombre y la vida de cada mujer. Si quieres saber algo de eso, más de lo que estamos diciendo aquí, léase el capítulo 4 del libro de Éxodo. Allí hay bastante información de esa demanda de Dios para nosotros. Así como nosotros podemos conocer a una persona por sus palabras, conocemos a una persona por la forma de hablar, por lo que dice, así también podemos nosotros conocer a Dios por lo que Él ha hablado, por lo que Él ha dicho, por sus acciones, por sus hechos, por la demostración de amor que ha hecho para con nosotros, el presentarnos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Dios eligió darse a conocer. Dios eligió darnos información, tanto en palabras como en acción. La gente se salvaba en aquel tiempo por fe en la persona o en el medio que Dios había provisto. La gente hoy se salva por la fe en Jesucristo como Salvador y como Señor. Él es en su revelación, fe en su revelación, fe en su palabra, fe en su información, fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Varios textos de las Sagradas Escrituras de la Biblia revelan esta verdad de la salvación por la fe, la salvación por conocer a Jesucristo como Salvador personal. Abraham, por ejemplo, fue declarado justo por ser un hombre de fe, por tener fe en Dios, haber llenado las exigencias de Dios, haberse puesto a servir a Dios, a obedecer a Dios. Y si Abraham pudo hacerlo, siendo un hombre como tú y yo, nosotros también podemos hacerlo. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de poder amarlo como Él nos ama y de poder obedecer su palabra como Él ha dicho que nosotros debemos hacer.